Hola chicos, en el video de hoy les traigo algunas ideas de doodles de Halloween, específicamente de películas de Halloween. Recuerden que en la descripción les dejo los materiales que estoy usando y cuáles podrían usar ustedes en reemplazo. Voy a empezar con el que está en tendencia por estos días, o por lo menos acá en Colombia, y es el guasón. Para hacerlo vamos a dibujar un cuadrado con bordes redondeados. Vamos a poner los dos puntitos que son los ojos. Y ahora con color azul vamos a hacer estas figuritas que son muy parecidas a las que salen cuando dibujas una estrella, como del estilo de un destello. Y luego con el tono rojo vamos a hacer la nariz y luego las cejas, una línea para la boca y alrededor como esta formita que hace que se vea como el guasón. Y con el color verde vamos a hacer el cabello como un poco suelto. Vamos a hacer primero la silueta y luego vamos a hacer unas líneas hacia atrás para que parezca que está peinado como hacia atrás. Y finalmente vamos a hacer la camisa con el color azul, haciendo como dos triángulos hacia abajo pero con ciertas curvas para que parezca la camisa. Seguimos con el payaso de It. Haremos un cuadrado igual al anterior, pero dejando un pequeño espacio en la parte de arriba, los dos punticos para los ojos, y con el rojo hacemos una línea pequeñita arriba y abajo dos líneas con una curva hacia afuera y una línea pequeña para la boca y la nariz igual al anterior. Luego hacemos las cejas y con el color naranja hacemos como una nubecita para el cabello de enfrente, y a los lados hacemos lo mismo pero dejando espacios irregulares. Al final con el color gris hacemos la camisa con onditas y dos bolitas rellenas debajo. Seguimos con el vampiro. Hacemos un círculo, luego dos curvas para hacer como el cabello. Luego hacemos dos círculos para los ojos, una línea recta y los dientes. Luego hacemos dos triángulos a los lados para que parezca el cuello de la bata del vampiro. Y finalmente rellenamos el cabello con el mismo micropuntas o con otro marcador. Para el Frankenstein vamos a hacer un cuadrado. En el cabello hacemos como una especie de zigzag, los ojos con un puntico en el medio y una línea curva para la boca, y pasamos linecitas encima de ella. Y al final a los lados hacemos como unos huesitos partidos por la mitad para que parezcan las orejas. Para Jason simplemente hacemos una especie de óvalo cuadrado, dos círculos vacíos y unos punticos debajo para que se asemeje a la máscara. Para el títere de Juegos Macabros hacemos dos puntos para los ojos, unas cejitas hacia abajo, la boca, y luego con el color rojo hacemos las espirales de los lados y algo así como una curva hacia abajo parecida a una carita triste pero un poco más cuadrada, y el corbatín también de rojo. Con la niña de los Locos Adams vamos a hacer un círculo, los ojos los vamos a hacer haciendo un círculo partido por la mitad y debajo las pupilas para que los ojos se vean como caídos, luego las cejas, una línea para la boca, y para el cabello hacemos esta misma forma que hicimos en la del vampiro y hacemos pequeñas líneas para todo el cabello, y luego hacemos las trenzas haciendo un zigzag primero hacia un lado y luego hacia el otro, y finalmente dos triangulitos para simular su camisa. Para hacer a Freddy Krueger vamos a hacer un círculo, dos círculos para los ojos y unas líneas para las cejas y la boca, y luego vamos a hacer unas manos redondeadas y le agregaremos a una de ellas tres triangulitos para que parezcan las garras que él tiene, y al final hacemos líneas negras y rojas para que parezca la ropa que él siempre tiene.
Al final le hacemos el sombrero y una línea en la mitad para que se vea un poco más parecido a un sombrero real. Seguimos con la Llorona. Hacemos una curva con unos pequeños garabatos que van a simular unas rosas. Luego hacemos una montañita que será el velo y por dentro unas montañitas para que parezca un encaje. Al final la línea para cerrar la cara, la boca, los ojos y las cejas y una lágrima de color azul. Para hacer a Chucky vamos a hacer una cara cuadrada con unos ojos alrededor muy negros y le vamos a poner lineecitas de color rojo para que parezcan sus cicatrices, y luego con un color café vamos a hacer el cabello un poco alborotado y un poco como hacia un lado. Seguimos con la monja del conjuro. Vamos a hacer un círculo y vamos a hacer su cara. Luego hacemos como una línea que atraviese la frente y luego hacemos toda la parte de arriba de sus cabezas, que básicamente son dos montañitas. Añadimos una parte debajo del cuello, luego dibujamos los hombros y luego el escapulario. Al final pintamos con un marcador negro la parte que lleva encima de su cabeza y sus ojos con color naranja. Para hacer el personaje de Scary Movie, hacemos dos goticas como deformes y las rellenamos, y luego hacemos la boca alargada y la rellenamos también, y luego hacemos como esta forma súper característica de su rostro y al final algo así como una montañita que parezca una capucha y la rellenamos con el marcador. Bueno, y para finalizar lo que hice fue hacer unos mini doodles de telarañas, arañitas, una palabra que dice boo, algunos dulces, medias lunas con destellos, unos huesitos y muchas estrellitas y destellos alrededor y unas tumbas o lápidas. Coméntame abajo en la cajita de comentarios cuál fue el que más te gustó. Bueno, y como siempre recuerden seguirme en mi Instagram, allá voy a interactuar con ustedes y allá me pueden decir qué les gustaría ver. Si te ha gustado dale like y suscríbete al canal dando clic en este circulito, activa la campanita de notificaciones y aquí te dejo un video que podría interesarte.